venían con AK, armas de guerra, M16, pistola 32, o sea, todo tipo de armas. Y nosotros la única arma que teníamos aquí era Jesucristo y algunas pieles, algunos morteros. Ahí le pegan un tiro en la parte del abdomen, al lado del hígado, en la parte derecha. Eso parece que lo obliga que al golpe él enrollarse hacia abajo y le pegan el otro tiro en la cabeza. Y ese es el que lo mata. Los hijos están apareciendo quemados, torturados, golpeados y muchas veces después de muchos días de reclamo llaman a las madres a retirar los cadáveres en las instituciones oficiales que debieron dar la información desde el primer día. Nuevamente, la querida Nicaragua está al rojo vivo, está en candela, y no precisamente candela de volcán. Tenemos con nosotros a Félix Maradiaga, con nosotros esta noche, director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas de Nicaragua. Muchas gracias, licenciado, por estar con nosotros esta noche. Gracias por la invitación. Y Débora Centeno, activista comunitaria nicaragüense, siempre muy activa, con el amor por delante en su país, hacia su país. Es un gusto compartir esta mesa y con toda tu audiencia nuevamente. Gracias, Débora. Licenciado Maradiaga, evidentemente, ¿cuál es la situación? Para la comunidad internacional fue hasta cierto punto una sorpresa que se produjeran tales niveles de violencia, la respuesta del gobierno a protestas cívicas en las calles. ¿Por qué esta respuesta tan terrible que lleva al país al borde de enfrentamientos de guerra civil? Solo se puede explicar como una situación de terrorismo de Estado, un genocidio que es provocado por una pareja en el poder que está totalmente obsesionada y que no acepta de que la población se levantó contra ellos y se han querido inventar el hecho de que se ha tratado de dar lo que llaman un golpe suave o de que hay instigadores, pero realmente es simple y sencillamente un partido político familiar apegado al poder que ha respondido con niveles de violencia nunca antes vistos en la historia de América Latina, porque nunca se han visto tantos muertos en tan poco tiempo para un país del tamaño de Nicaragua. Débora, evidentemente que hay, como dice el licenciado, una obsesión por el poder, pero con ese quehacer político de Ortega, con su experiencia en el manejo del Estado y de la política, entregó en el 90, cuando ganó doña Violeta, no vamos a hacer una recapitulación de los errores que cometió la misma oposición para modificar la Constitución y que volviera Ortega, pero ¿cuál es la obsesión? ¿Es capaz de llevar al país a un holocausto con tal de no entregar? Totalmente, está enajenado. Primero, los compromisos que ellos tienen. Recordemos que este es un Estado botín, entonces es un gobierno mafioso. Ellos tienen demasiados compromisos, no solamente dentro de Nicaragua. Hay ramificaciones internacionales que los conectan a Venezuela, Maduro. Venezuela, Maduro, grupos irregulares, etcétera. O sea, ellos tienen una papa caliente dentro de ellos mismos. Entonces ellos, durante muchísimos años, creyeron controlar. Ellos estaban totalmente satisfechos con el tipo de sistema que ellos habían logrado establecer, que era un sistema donde ellos habían creado su propia oposición, habían creado toda una trama para que al exterior, a nivel internacional, vender la imagen de que era un país que estaba en vías de democratización, lo cual ha quedado demostrado que la tiranía no ha cambiado y sigue siendo la misma de los 80. La conferencia episcopal propuso un plan para democratizar el país y para evitar ese baño de sangre. Vamos a escuchar al cardenal Brenes. Le hemos entregado la propuesta que recoge los sentimientos de muchos sectores de la sociedad nicaragüense y expresa el anhelo de la misma mayoría de la población. Esperamos su respuesta escrita lo más pronto posible. Una vez que el presidente de la República nos haya respondido formalmente, convocaríamos a la mesa plenaria del Diálogo Nacional para valorar dicha respuesta. Licenciado Maradiaga, esa conferencia episcopal se paró de la mesa. ¿Qué está pasando ahora? ¿Hay un limbo? ¿Hay una anomia? ¿Una ausencia de salida institucional? Yo creo que una buena parte de la sociedad nicaragüense cuestionaba la mera naturaleza del diálogo desde el inicio, porque se sabe de que hay una actitud hipócrita de parte de Daniel Ortega y Rosario Murillo frente al diálogo. Aprovecharon el impasse del diálogo
entre el momento en que llegó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las otras sesiones para elevar las víctimas de 30 asesinatos cuando empezó la primera sesión a 136 que vamos hasta este momento. Entonces, ciertamente hay enormes cuestionamientos, pero la verdad las cosas es que el país está en una situación muy compleja al haberse desmontado todos los partidos políticos de oposición. Entonces hay un vacío de poder y naturalmente en este momento la Conferencia Episcopal ha tenido que asumir una responsabilidad que en una sociedad más funcional le correspondía a otros actores. Tenemos que darle un voto de confianza a la Conferencia Episcopal, precisamente porque no hay otras salidas en este momento para poder encontrar formas de poder negociar una salida con menos sangre y con menos muertos. Usted está en Washington, en la reunión de la OEA. Se ha criticado que ha habido un doble rasero para criticar a Maduro y el gobierno, a la dictadura de Venezuela, pero no ha sido lo mismo, ¿no? Con el mismo énfasis no se ha tocado el tema de Nicaragua. ¿Por qué? Es una pregunta que le hemos hecho recurrentemente al secretario Almagro en un reciente debate que auspició la Universidad de Harvard, Yale y George Washington, donde me invitaron y pude conversar directamente con el secretario Almagro. Reconocimos su posición valiente con respecto a Venezuela y le interpelamos por ese doble rasero para Nicaragua. Hasta el día de hoy, el secretario Almagro no ha sabido explicar con precisión a qué se debe. Dicen que hay una coyunda con Ortega, ¿es cierto eso? Bueno, son las alegaciones muy fuertes que existen de que en la época de los 80, cuando estaban conformándose los comités de defensa sandinistas, cuando se estaban ellos modificando, mejor dicho, preparando su plataforma de gobierno en los años 80, para llegar al poder, para usurpar el poder, para resquebrajar la institucionalidad, que es lo que ha pasado en Nicaragua en este momento. Tengo entendido que él estaba ahí como parte de los... Pero hubo muchos que estuvieron ahí. Hablamos con Dora María Telles hace un par de semanas, con Sergio Ramírez, que el mejor testimonio es Adiós Muchachos, su gran novela, que retrata todo ese regreso, ¿no? De esa época febril de juventud, errores de juventud le llaman muchos de ellos. Pero ahora, ¿dónde está el tranque? Vamos a hablar aquí, como siempre lo hacemos en este programa, a calzón quitado. Sí. Es inconcebible que los pelas apoyaran a Daniel Ortega y ahora parece que ha habido un rompimiento, que son los grandes empresarios nicaragüenses que fueron despojados durante el primer gobierno sandinista. Después, el caso de Morales Carazo, que fue el vicepresidente, que Daniel Ortega vive en la casa que fue expropiada, que fue robada a Morales Carazo. ¿Qué ha pasado en la sociedad nicaragüense? Que se han mezclado y ahora se separan, ahora hay vinagre y aceite, pero antes hubo espuma y chocolate. ¿Qué es lo que está pasando? Una serie de factores. En primer lugar, lo que sucedió fue un pacto entre el gran capital nicaragüense y Daniel Ortega. El 16 de diciembre del año 2016, en este lugar icónico, Incae, hubo una encerrona entre los grandes capitales y Ortega lo que ofreció fue un esquema de capitalismo entre compadres, digamos. ¿Del neoliberalismo? Neoliberalismo realmente. Y además que el dinero en masa que ha entrado a Nicaragua de Venezuela ha tenido un impacto corruptor, esencialmente. O sea, Ortega ha manejado casi 5.200 millones de dólares del año 2007 al año 2016 provenientes de Venezuela que le han dado recursos que nunca antes había manejado ningún jefe de Estado. Y esa cantidad de dinero fuera del presupuesto tiene un impacto de corrupción cuyos efectos se ven hasta hoy. Yo pienso que eso va un poco más atrás, de la época de la piñata, cuando la consabida piñata, que todas las propiedades del Estado, todos los negocios que supuestamente representaban, se los repartieron. Y muy importante tomar en cuenta que la mayoría de esos negocios hoy están en manos de los militares. Esta pregunta la estoy haciendo mucho, pero los militares no van a jugar un papel importante. Hubo una declaración muy tenue, pero la hubo, de que no iban a manchar su uniforme. Claro que no, se han quitado el uniforme y están poniéndose ropa civil y están como francotiradores con ropa de civil. Es que no supimos entender la noticia. Gracias, sabemos que quiere regresar a su país, que va a regresar y que hay una orden de captura para usted ya. Sí, yo llego a Nicaragua el lunes 11 a las 11:30 de la mañana y bueno, sabemos que esta orden de captura, la policía me ha circulado por supuestos vínculos al crimen organizado. Orden de aprehensión. Un intento de amedrentar, no lo van a lograr, ya la ola de despertar ciudadano ya se activó. Cuídese mucho. Lo haremos. Gracias por venir. Al regresar